Bueno, este código es código extraído de un proyecto real en el cual trabajo actualmente y que lo he modificado simplemente un poco para presentarlo en el video, pero que me gustaría que le diéramos una mirada para discutir un poco sobre qué es lo que nos está diciendo este código, ¿sí? Veamos. Aparentemente se llama Save Subscription Model, por lo tanto su responsabilidad es la de persistir este modelo en la base de datos. Bien, ahora, ¿cuál es el código que se necesita para realmente persistir el modelo en la base de datos? Bien, evidentemente es simplemente este. Ahora, este código que acabo de resaltar es simplemente una pequeña fracción de todo el código que contiene el método save. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está evidenciando la presencia de todo el resto del código en el método save? Lo que nos está diciendo es que este proyecto al cual pertenece este método carece de cierta infraestructura. ¿Cómo nos damos cuenta? Imaginemos que en vez de tener este método save tuviésemos uno que se llama save user, por ejemplo, y un user model aquí. En ese caso, seguramente el patrón que sigue el método se repetiría y el único fragmento de código que cambiaría sería este, y el resto permanecería igual o simplemente con muy pocos cambios. Entonces, ese código duplicado y además el tipo de código que se duplica en cada uno de los métodos, lo que nos está diciendo es que el proyecto no carece de la infraestructura necesaria para manejar ciertos conceptos. Estos conceptos, que son transversales a toda la aplicación, suelen ser básicamente siempre los mismos, que son login, tracing, authentication, authorization, auditing, validations, mapping, exception handling, la creación de objetos, que por lo general hacemos con nuestro contenedor de dependencia, lo que es validaciones. Aquí MVC provee algo de validaciones, bastante de validaciones, perdón. Bien, todos estos conceptos para los cuales yo no debería escribir código porque básicamente no tienen relación directa con la lógica de negocio que yo tengo que implementar, y que además tienen un nivel de abstracción bastante distinto al de la lógica de negocio que yo tengo que implementar, es lo que nos hace que tengamos que repetir código. Es decir, al no tener este código en infraestructura, nos vemos forzados a repetirlo una y mil veces en nuestros propios métodos, ¿sí? ¿Cómo debería quedar este método? Bien, lo tengo aquí. Debería quedar así. Simplemente hacer aquello que debe hacer, ¿sí? Guardar suscripción. Bueno, guardo la suscripción. Todo el resto del código debería empujarse a la infraestructura. ¿Cómo? Bueno, básicamente, por ejemplo, lo que es, a veces ya contamos con cierta infraestructura de MVC, nos provee de alguna, o si no la tendríamos que crear. Básicamente la mayoría de estos conceptos se pueden implementar mediante programación orientada a aspectos, y la programación orientada a aspectos se puede hacer desde reescribiendo los assemblies, mediante un pipeline, mediante interceptores, mediante un patrón decorador, o como se le ocurra. Si fuese auditoría, lo que podríamos hacer es interceptar las llamadas a las bases de datos para saber qué cambió y ver si tenemos que auditar o no, o sobreescribir algún método como el on-saving de Entity Framework, o como fuese. Pero el punto es que tenemos que sacárnoslo de encima y empujarlos a la infraestructura. En este caso, por ejemplo, podríamos, mediante las acciones de MVC, podríamos hacer algo así. Sí. Es decir, bueno, esto requiere transacción, y entonces nos podemos ir sacando esto de encima, ¿sí? MVC ya nos provee de un exception. ¿Dónde estás? Aquí. Bien.
que podríamos sacar esto si quisiésemos, no necesariamente esto, no, chao, porque básicamente lo que hace es tirarla de nuevo. No lo estoy escribiendo, simplemente estoy mostrando cómo se podría hacer. Este tipo de trace es ideal para ponerlo aquí. A aquellos que le encuentren algún tipo de valor al trasero de aplicaciones lo pueden implementar así. Yo no le encuentro ninguno, así que bueno, esto ya lo habíamos quitado. Bien, desde mi punto de vista esto tampoco va, porque es siempre el mismo patrón. Si es válido, hago, y si no, vuelvo a la misma vista. Es un patrón que se repite 1000 veces en la aplicación de MVC, por lo tanto también habría que quitarlo. En mi blog puse como una propuesta de cómo quitarlo. Vamos sacando esto. Esto también se podría quitar mediante un automapper, y el automapper también incluso se podría empujar más abajo, ¿sí? Mapper webs subscription, perdón, punto map. Bueno, ya sé que nadie quiere ver escribir código, pero no me queda otra. Bien. Model, ¿sí? Y aquí tenemos cómo debería quedar el código. Fíjense que este código, este método, es muchísimo más fácil de testear, por ejemplo, que el código anterior, que tenía un montón de conceptos, ¿sí? Vamos. Fíjense, esto es mucho más difícil de testear. ¿Sí? Es mucho más difícil de mantener. En fin, es mucho más difícil de todo. Bien. Bueno, entonces, para cerrar, todos los conceptos comunes que se pueden empujar a la infraestructura, hay que empujarlos a la infraestructura. El que a mí más me preocupa de aquí son este trace, que es horrible, y el manejo de excepciones, que este tipo de manejo de excepciones debe formar siempre parte de la infraestructura. Y en lo posible, conceptos como los de transacciones, auditorías, validaciones, por suerte estaban afuera, autenticación, autorización, mapping, etcétera. Todo lo más posible empujarlo a la infraestructura para que nuestro código se vaya reduciendo, el código que tenemos que escribir sea más testeable, sea más mantenible, tengamos menos código repetido, en fin, tengamos mejor calidad de código.